Las dificultades y las contrariedades de la vida tienen efecto en el desarrollo de la personalidad. El efecto más común es que generan baja autoestima. En los adultos, las causas de baja autoestima son la actitud autocrítica y las distorsiones cognitivo-emocionales que se generan cuando no se ejerce el control de la mente. Los niños comienzan su vida sin tener baja autoestima. Son felices porque no tienen grandes penas ni han aprendido formas de pensamiento negativo. Sin embargo, pueden desarrollar baja autoestima como los adultos, de acuerdo a los siguientes dos factores. El primero es el cariño y la atención con que son tratados por los adultos, y el segundo, la forma en que interpretan las experiencias difíciles y desagradables. Ocurre en la vida de las personas, de los niños en particular, que dejamos actuar a nuestra mente libre, sin control, y entonces la mente interpreta las experiencias personales difíciles de forma espontánea y sin cuidado, generando formas erróneas de pensar, haciendo conclusiones no racionales, globales, inmediatas. Estas formas de pensamiento negativo han sido estudiadas y son conocidas como distorsiones cognitivo-emocionales y son causa de baja autoestima. Los niños, bajo la condición del desorden de déficit de atención e impulsividad, cometen más errores de conducta, motivo por el que otras personas reaccionan y no siempre son tratados con cariño. Son corregidos y castigados con mayor frecuencia que otros niños, y por tener una cantidad mayor de experiencias desagradables, son más vulnerables a desarrollar estas formas de pensamiento. Las distorsiones cognitivas más comunes pueden ser las siguientes. Sobregeneralización. Consiste en atribuir las características negativas de un hecho, de algo que ocurre una vez, a toda la vida. Por ejemplo, el niño comete un error y piensa erróneamente: siempre me equivoco, nunca hago bien las cosas, nunca me porto bien. Si una persona no le hizo caso a su explicación, piensa: nadie me escucha. La rotulación global consiste en describirse con calificativos expresivos, pero que son negativos, en atribuir la característica de una acción o un hecho a uno mismo. Por ejemplo, el niño piensa erróneamente: si hice algo malo, entonces soy malo. Si porque reaccionó a una situación y causó algún daño, él piensa: soy agresivo. Filtro mental. Consiste en solamente ver lo negativo de la vida y los hechos personales, sin tomar en cuenta los logros y las cualidades positivas. Por ejemplo, el niño piensa: soy tonto o soy distraído, en lugar de pensar: soy rápido. Piensa: soy impulsivo, por reaccionar a lo que me molesta, en lugar de pensar: soy espontáneo para expresar mi cariño. El razonamiento emocional consiste en regir el comportamiento y hacer que las interpretaciones se basen solo en emociones. A través de los sentimientos se interpreta la realidad. Sentirse menos automáticamente significa que eres menos, o sentirse rechazado significa que eres una persona negativa. El niño piensa erróneamente, por ejemplo: me discriminan porque siento que no quieren ser mis amigos. Pensamiento polarizado. Es pensar de acuerdo a la falsa creencia de todo o nada. Si algo falló, el niño piensa erróneamente:
eres un tonto, no sirves para nada. Si no logra el resultado esperado, piensa, soy un fracasado, no vale la pena intentar cambiar. Culpar. La autoculpa consiste en sentirse culpable de todos los hechos desafortunados que ocurren, sin tomar en cuenta que muchas veces son originados por factores externos. Por ejemplo, una mamá piensa erróneamente, soy mala madre porque no puedo educar a mi hijo. La dificultad está en la condición del desorden de déficit de atención y no en la madre. O culpar a otros, responsabilizar a otras personas de una situación cuando en realidad ellas no son la causa. Por ejemplo, pensar erróneamente, mi hijo es así porque los maestros no están preparados. Culpar lleva a sentirnos y actuar desadaptativamente, como víctimas. La lectura de mentes es la creencia de que se tiene la capacidad de interpretar los pensamientos y los sentimientos de los demás de forma real y precisa. Esta creencia lleva a cometer graves errores de interpretación, incluso a pensar que los demás son nuestros enemigos. Por ejemplo, es un error pensar, las mamás de los compañeros de mi hijo no quieren a mi niño. La personalización consiste en sentirse el objetivo de todas las observaciones y hacerlas emocionales. Creer que lo que dicen otras personas son ataques personales y nos lleva a creer que todas las personas hablan de nosotros y todos los comentarios negativos que escuchamos van dirigidos en contra nuestra. Por ejemplo, pensar erróneamente, la maestra se queja de mi hijo. No se quejan, te informan sobre hechos. El error es hacer la conjetura errónea de que están descalificando a la persona de tu hijo. La actitud imperativa negativa del debes de es aferrarse a exigencias autoimpuestas y autopresionarse por no conseguirlas. Por ejemplo, el niño piensa de forma equivocada, debes de tener buenas calificaciones, debes de poder hacer lo mismo que los demás. Estas distorsiones, como ya se dijo, se generan espontáneamente por dejar a la mente pensar sola, sin cuidado, sin guía ni control. La necesidad de satisfacer las emociones se impone naturalmente y no se hace un examen racional de la situación. Pero hay una situación más grave, y esta es que los padres del niño le muestren estas formas distorsionadas de percibir la realidad, que le enseñen a pensar negativamente. Pero si los padres, sin proponérselo, le pueden enseñar a pensar negativamente, también le pueden enseñar a pensar positivamente, racionalmente. Para lograr esto, es necesario anticiparse y antes de que se generen estas distorsiones, enseñarle al niño formas positivas de pensar y expresar sus emociones. Por ejemplo, estimulándolo con frases propositivas o desarrollando algunas técnicas especiales que se exponen en el siguiente documental.